Iniciamos este programa de Agenda Común a la distancia porque tenemos invitados que no están en la ciudad de Caracas, como verán, y es absolutamente evidente. Vamos a tener a Andrés Iserra y a Ricardo que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias por mantenerse en línea de esta Agenda Común. Y gracias, Vanessa, querida, no solamente por estar con nosotros, sino por ese premio bien merecido que te ha otorgado la Universidad Católica Andrés Bello de Valores Democráticos y aunque no querías decirlo, hoy teníamos que mencionarlo. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Nimer. Como siempre, un honor compartir este espacio contigo y también con nuestros invitados, Andrés Izarra, periodista y además exilado político desde hace por lo menos 8 o 9 años, y Ricardo Ríos, analista político, encuestador y presidente de la encuestadora Poder y Estrategia. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias. Y de entrada ponemos el tema de agenda común. El tema es la transición. Se habla sobre transición. Parece que cada quien tiene una transición en su cabeza. Incluso dentro del propio chavismo hay ya dirigentes que dicen que la transición es hacia el socialismo, mientras otros sectores dicen que la transición es hacia un proceso de democracia. ¿Cómo lo ve No, Andrés Vanessa, Izarra? Vanessa, y además hay transiciólogos, hay una nueva carrera. Sí. Andrés Izarra, adelante. Adelante, Andrés. Pues yo lo tengo que ver con escepticismo. Yo no veo que haya un incentivo real para que el gobierno eh, emprenda una transición y vea que la oposición tenga el poder en este momento para forzarlo. Eh, yo creo que el madurismo está preso del poder porque la cantidad de crímenes, delitos que ha cometido hacen que el costo político de dejar del poder sea su vida misma, ¿no? Esto es gente sobre la cual penden acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que los Estados Unidos no ha retirado, y entiendo que tampoco es tan fácil hacerlo, las órdenes de captura y las recompensas sobre la élite madurista. Entonces, yo realmente no veo una transición, ni veo que el gobierno esté negociando, como algunos dicen, o esté articulando una salida, esos puentes de oro que hablan que se están construyendo, que sean senadores vitalicios y una cantidad de propuestas de ese estilo. Yo no lo veo realmente, no sé ustedes que están más cerca. Claro, vamos a escuchar a Ricardo. ¿Cómo lo ve Ricardo ante el escepticismo de Andrés? Sí, Ricardo, Sí, escuchamos. fíjate, yo veo que sí, yo veo interesante la situación en varios sentidos, ¿no? La primera es que empieza a posicionarse el tema de la transición, cosa que era impensable hace un año, ¿no? Hablar de transición, plantear un proceso de transición, lo veo obviamente como un proceso de transición hacia la democracia. Eh, Me parece interesante que distintos sectores de la oposición han entendido que esto se trata de si se quiere construir la viabilidad de un proceso de transición, se necesita bajar los costos de salida, cosa que ya se ha comentado reiteradas veces, y es una diferencia cualitativa significativa con el proceso de 2019, por ejemplo, el gobierno interino, etcétera, donde era un planteamiento más de revanchismo, ¿no? Que se posicionaba. Creo que esa es una diferencia cualitativa importante. Creo también que es importante que el gobierno está a la defensiva desde el punto de vista comunicacional, así como las primarias lo pusieron a la defensiva. El hecho de que se esté hablando de un proceso de transición, más allá de que coincido con Andrés que las posibilidades son, yo lo veo viable, posible, pero es una ventana muy pequeña en donde habría que obrar con mucha habilidad y además basarse en las diferencias internas del gobierno. Aún así es cuesta arriba, pero hay una ventana. Y el hecho que se esté planteando eh, y que esas posibilidades desde el punto de vista de la agenda política pública, creo que pone al gobierno a la defensiva y, por ejemplo, vemos a Diosdado Cabello, vocero principal en materia electoral, diciendo y afirmando
que ellos van a ganar, ¿no? Entonces es un poco de tratar de quitarle peso a la agenda de transición, pero a la vez está la defensiva sobre ese punto comunicacional, es lo que veo, Vanessa. Ahora, Ahora, hay una Andrés, situación, eh, adelante, adelante, Vanessa. sí, era por los puentes de oro, Nigmer, y la pregunta comenzamos con Andrés. Usted dice, Andrés, que no ve claramente esos puentes de oro que formarían parte de una transición. ¿Cuáles son esos puentes de oro que usted ve? No, yo no veo puente de oro. Yo lo que sí veo, un poco siguiendo la línea de racionamiento de Ricardo, que decía que hace un año no existía, claro, pero hay que ver el cambio estratégico cualitativo que ha dado la oposición. Y en eso ayudaba mucho Nickmer, hay que reconocerle el trabajo, porque hace un año la oposición estaba todavía por la ruta de la abstención, esa ruta que le llevó al barranco desde el 2018 y que tanto le ha costado a nivel político. Hoy día podemos decir que la esperanza ha vuelto a la calle y la participación, según las mismas encuestas de Ricardo, la disposición de participar, estamos ya o sea, en niveles muy altos, en niveles récord. Entonces, se ha ido construyendo esa viabilidad, pero esa viabilidad no ha sido producto de una negociación de élites, ni eso, ni un acuerdo de Barbados, ni que se construya ese puente de oro para que el madurismo pase a tener cargos vitalicios que le ganen una inmunidad en contra de los múltiples crímenes que han cometido, sino ha sido producto de la organización, de la presión popular. Es decir, la primaria fue un tremendo golpe y sin la primaria esta situación no se hubiera planteado. Yo creo que si hay una transición va a ser producto de esto, de este mismo movimiento de presión en la calle, de organización y de ejercicio del poder popular, más que de un puente de oro construido en un salón. Ricardo, ¿cómo lo ve? Ajá, Ricardo. Sí, coincido, ¿no? Ahí hay un tema de la presión que se pueda generar, es decir, cuáles son los factores que a mí me presionan como poder para yo ceder, ¿no? Y entender que, insisto en las diferencias internas, que hay quienes pueden darse el lujo de negociar y otros que simplemente están atrincherados, arrinconados y bajo ninguna circunstancia van a negociar. Eso, por una parte, complica la transición, pero por otra parte, genera grupos con los cuales se puede conversar. Ahora, pienso también que es importante el tema de esa movilización popular, porque hay como dos poderes, ¿no? El poder institucional que controla el gobierno en su heterogeneidad y el poder, o sea, tienen el poder político, pero no tienen el poder popular. Es decir, el poder electoral en este momento está con la oposición. Esa es una realidad. Entonces, son dos bloques que pueden chocar si lo quieres simplificar, porque cuando hablamos de bloque, bueno, el gobierno no es monolítico, pero puedes hablar del bloque gobierno y puedes hablar del bloque opositor en términos de movilización del voto. Entonces, son dos poderes que yo no subestimaría esa capacidad de movilización que puede ser circunstancial, pero que bien aprovechado puede generar un momentum que dé paso a una transición siempre y cuando haya una negociación y esos puentes de oro que son fundamentales y que sí se ven difíciles porque, bueno, para yo como gobierno, como presidente, pensar en la posibilidad de entregar el poder, o sea, tengo que tener unas ciertas y serie de garantías y no solamente al presidente, sino a distintos factores que, bueno, sea pensable que yo realmente deje el poder. El canciller de Colombia, Murillo, ha puesto como la tapa del frasco en relación con el tema de la transición como concepto en Venezuela el día de ayer. Ha hecho mención de que la propuesta de Petro recientemente sobre el tema plebiscitario para condiciones y garantías después del resultado electoral es exactamente un ejercicio
de consolidación y de búsqueda de una transición. Y pareciera entonces que se reafirma, según las palabras de Murillo, que el gobierno colombiano estaría hablando es de una transición como consecuencia de la salida de Nicolás Maduro del poder, porque de otra manera pareciera no concebirse una transición porque ellos hablan de una transición hacia la democracia. ¿Qué significa esto que está diciendo el canciller Murillo de Colombia, que ha generado la descalificación hace pocas horas de Diosdado Cabello en el Mazo Dando, despotricando y diciendo que este es un canciller del imperialismo yanqui, sin meterse con Petro, evidentemente, porque todavía no está claro si van a romper relaciones con Petro? Pero ¿qué está indicando esto en este momento? Andrés. Mira, yo creo que Colombia lo que está viendo es que es la inviabilidad del gobierno de Maduro. ¿Tú te imaginas lo que son 6 años más de Maduro? Volvemos a las encuestas que estaba publicando Ricardo. La propensión de la gente a irse del país ante 6 años de Maduro es muy alta. No sé, no recuerdo exactamente cuándo están los números, pero hay distintas encuestas que todas coinciden en que hay un número importante de venezolanos que están esperando el resultado electoral para tomar la decisión final acerca de permanecer o irse del país. A 8 millones de venezolanos que ya están fuera, imagínate tú, se le van a sumar ¿cuántos? 3, 4, 5 más. Es decir, la permanencia de Maduro en el poder es un problema para toda la región. Y por eso creo yo el interés de Lula y de Petro en darle una viabilidad, una salida democrática a un gobierno que no, o sea, ¿cómo se puede Maduro sostener en el gobierno? Eso es totalmente inviable. Es decir, y de nuevo me remito a las encuestas, Maduro puntea por debajo del PSUV. Es decir, este es un candidato ancla que lleva al PSUV al fondo. No, Maduro es el único candidato que yo conozca, por experiencia, que sale a hacer campaña y en vez de crecer cae. Es una cosa increíble. Pasó igual en el 2013. En el 2013 empezamos, creo que se cayó. Ah, no, ya estamos de vuelta. Sí, lo Sí, estamos escuchando, sí, se te Andrés. escucha, se te escucha. Ah, ok. En 2013 Ahora sí parece que se... ok. veo Sí, puro Andrés, redondito. escuchamos. Se te perdieron los últimos 30 segundos, Andrés, pero ya te retomamos. Adelante. Ok, te decía, en el 2013 arrancamos como con 70% de la campaña, porque bueno, imagínate, veníamos con el dolor de la muerte del presidente Chávez, el tremendo capital político, el triunfo del presidente Chávez en diciembre, en el 2012, por más de 10 puntos sobre Capriles, y terminamos la campaña que Maduro ganó, si es que ganó, pero de vainita. Pues una semana más de campaña y perdemos. Es el único candidato que sale a hacer campaña y cae. Es una cosa increíble, es un fenómeno electoral al revés. Entonces Al imagínate, punto que es Diosdado el que está haciendo la campaña por él en este momento. mucho mejor candidato, creo yo, a pesar de que tampoco la tiene fácil, porque tiene mucho rechazo. El candidato ideal para el madurismo es la Cava, en cualquier caso. Con Maduro, el PSUV se va a ahogar con Maduro, con ese candidato, pues no lo sé. Entiendo como también hace el análisis Ricardo, que el madurismo o la candidatura de Nicolás obedece a una dinámica política interna de poder del madurismo, estamos claros con eso, pero no es viable. Y así como esa candidatura no es viable, como este gobierno es viable, ¿qué viabilidad tienes tú con Maduro se ha dado cuenta de que está sentado sobre alacranes? Es decir, si algo ha revelado el teléfono de Zac López, es que está todo el mundo conspirando en su contra. No solamente su principal operador político, el de mayor confianza, el que mayor poder le dio, sino que todo el mundo, todos los factores que conforman el madurismo tienen gente conspirando contra Nicolás o que estuvieron conspirando, que están en esa lista. Ahora se atreverá. Perdimos nuevamente a Andrés. Ricardo, sobre el comentario que hacía Nimmer y la viabilidad de una nueva gestión del mandatario Nicolás Maduro.
Sí, yo creo que el gran problema y uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno es que expresa de su propia lógica. O sea, hay una serie de presiones internas, de presiones políticas internas, nacionales, pero también presiones externas, producto de su propia lógica. ¿A qué me refiero? Cuando se van 8 millones de personas, eso alivia desde el punto de vista incluso de servicios públicos, ¿no? Tenemos una luz, un servicio eléctrico muy deficiente a pesar que tenemos el 25% menos de la población. Por decir uno de tantas cosas que alivia el hecho que se haya ido tanta gente, lo alivia para la gestión del gobierno y para la lógica política del gobierno, pero genera presión a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos, y esa presión justamente es la que hace que el canciller colombiano diga lo que diga y que además la candidatura de Edmundo González se logre en vista de una triangulación de distintos factores internacionales que están haciendo ese cálculo político del costo que va a significar para ellos, el costo social, el costo económico y el costo político de un tsunami migratorio. Ante ese escenario no queda otra opción que viabilizar, propiciar una transición democrática, una transición además lo más o lo menos traumática posible, porque lo menos que le interesa a Colombia, sobre todo a Colombia, es que aquí se incremente la inestabilidad política, ya sea por 6 años más de Maduro o por una salida abrupta no negociada. Entonces, en ese sentido, creo que van el planteamiento de Petro, y también es un poco el tema que señalaba Andrés, sería la decisión política lógica, racional, acertada, el PSUV verse en la oposición con un partido que es muy fuerte, muy grande, con el manejo de múltiples instituciones y que como cualquier otro partido en Latinoamérica, él tiene un mandatario con altísimo desgaste, lo sustituye y ya hay una sobrevivencia. Sin embargo, pareciera que obedece a otra lógica, pero esa lógica los está hundiendo. Entonces, allí es el gran dilema que tiene el gobierno, si bueno, la decisión que va a tomar va a ser arrebato con un alto riesgo de no poder mantener el poder 6 años más, o simplemente hay una negociación que puede ser desde una negociación interna para cambio de candidato o una negociación quizás incluso más viable de qué hacer o cómo plantear una transición una vez no se logren los objetivos electorales el 28 de julio, suponiendo que la elección sea el 28 de julio. Y si se da. Que, sí, que también está todo eso está en duda, Ricardo. Andrés, ¿nos escucha? Claro. Sí, perfecto. Entonces vamos con esto. ¿Cuáles son las garantías para dejar el poder en el caso de lo que usted ha llamado el madurismo? ¿Cuáles son las garantías necesarias para salir del poder? Perdón, Vanessa, escuché, ¿podría repetir la pregunta porque se cayó? ¿Cómo no? Adelante. ¿Cuáles son las garantías que necesitaría el madurismo para dejar el poder? Bueno, yo insisto, yo no veo que esas garantías las puedan dar, o sea, no hay nadie que pueda garantizar las garantías. El madurismo tiene crímenes de lesa humanidad sobre su cabeza y esos crímenes no prescriben. Tiene casos en marcha ante la Corte Penal Internacional. Esos son casos que no prescriben. Bueno, para no hablar de lo que es todo el tema administrativo, el desastre que ha revelado Tarek El Aissami. Bueno, los torturados, los desaparecidos, todos los crímenes en los que ellos se han especializado, porque ya es una especialidad y una característica de este gobierno. Ahora, lo que sí, de nuevo insisto, es construir la viabilidad de la salida por la vía de la presión popular. Esa es la única forma que yo veo, desde aquí, desde mi distancia, esa transición. Hay un politólogo, un sociólogo interesante que hace buenos análisis que llamado Eudiel Martínez, y él hoy hacía la comparación precisamente con el fenómeno o con el proceso de la Revolución de Febrero en Filipinas, cuando salió Ferdinand Marcos vía presión popular. Lo sustituyó Cory Aquino. No sé si ustedes recuerdan a Cory Aquino, aquella presidenta, el tema de los zapatos y aquella cosa famosa. ¿Será que Mara Corina es nuestra Cory Aquino? Pues no lo sé.
En todo caso, Marco pudo Fíjate, manipular. fíjate, por el- Andrés, Andrés, precisamente en ese sentido, para incorporar algún elemento para que tú lo puedas comentar y también Ricardo, hay una constante entre los que plantean el tema de la transición en Venezuela y tienen años haciéndolo, y que tienen unos estudios extraordinarios, esto que yo llamo transiciólogos, que es que siempre a Venezuela la comparan con otros casos en el contexto internacional. Ujú. Algunos siempre comparan con Chile o con España, pero obvian muchas veces la transición a la democracia, a la última transición a la Venezuela, de Venezuela a la democracia, que es el 23 de enero. Que es una forma distinta, evidentemente, y que se alinea mucho más a la presión política, la presión social, en relación con el tema de la transición a la democracia. ¿Será que tenemos que voltearnos al 23 de enero del 58 o tenemos que mantener la expectativa de la transición en un modelo chileno o español? No, yo coincido contigo. Yo creo que el 23 de enero, inclusive hasta con la figura de la Junta Patriótica, puede ser una salida. Claro, todo está en el ámbito de la especulación, ¿no? Yo no veo el madurismo ni cerca de estar en esa debilidad, pero bueno, Pérez Jiménez no tomó un año en el desliz que lo llevó a salir del poder, en el deslave que lo llevó a salir del poder, en fin. Es sin duda una situación muy fluida. Lo que sí no me queda la menor duda es que el gobierno de Maduro es inviable, que la candidatura de Maduro es inviable y que Venezuela tiene que avanzar hacia una nueva forma de gobierno que permite recuperar las libertades democráticas y un juego político participativo. No este horror que estamos viviendo, esta tragedia que ya ha causado no solamente la destrucción del país, sino la terrible migración que cunde por todo el continente. Ricardo. Ricardo, yo, tanto lo que planteaba Nigmer del 23 de enero del 58, como las garantías necesarias para que quienes están en el poder accedan a dejarlo. Sí, mira, coincido nuevamente con Nigmer. Creo que, y es cierto, ¿no? Uno lee mucho estos análisis que además creo que son muy valiosos basados en política comparada con Chile, con España. Sin embargo, no hay suficiente documentación o no el mismo volumen de política comparada de transición del 23 de enero que la que puede haber con Pinochet, o por lo menos no es la que uno más habitualmente lee, no se ha hecho con la misma profusión, digamos, y creo que vale la pena estudiar el caso. Coincido porque, bueno, hay muchos elementos allí comunes más allá de que se habla es más de medio siglo de diferencia, ¿no? Ahora, en cuanto a las garantías, a mí me parece muy interesante, no sé si fue un planteamiento tremendista, o está dejando caer algo que a lo mejor se ha podido discutir en otros círculos, pero que lo que comentó el economista Víctor Álvarez, que habló de una serie Sí. de casi medidas puntuales. Habló de una medida de inmunidad parlamentaria vitalicia para Maduro digamos, allí se va luego descendiendo en el tiempo, que también tenga una inmunidad parlamentaria de 2 periodos presidenciales el vicepresidente actual y un periodo presidencial para los ministros, es decir, empezar ir posicionando esa idea, que insisto, no sé si se ha conversado en algunos círculos o es algo que lanza al aire. Creo que es necesario para ver cómo se concretaría esa transición, entendiendo que sí, efectivamente es la presión popular lo que puede definitivamente desatar o generar el desenlace hacia una transición, y en ese sentido es como quien tiene ya listo y preparado un proyecto ante una circunstancia. Es decir, si esto va a pasar, lo más recomendable es tener una serie de medidas que hagan menos traumática la transición. Y yo veo, y lo mides tanto por grupos focales como por escucha de redes, cuál es la receptividad
ante estos planteamientos hay gente que le parece, por supuesto, ofensivo, que le parece injusto el que se plantee inmunidad de este tipo a quienes, bueno, han cometido una serie ya sea dependiendo del actor que se hable, ¿no? Pero que están señalados de distintos tipos de delitos, que creo que ahí también va a ser interesante todo lo que pueda dictaminar la Corte Penal, entendiendo que hay grados de responsabilidad, ¿no? Porque uno de los grandes miedos para quienes están en el poder es los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Víctor Álvarez decía también, tiene que haber una ley de amnistía, excluyendo, por supuesto, los delitos de lesa humanidad, pero los delitos políticos, tanto de oposición como de gobierno. Y ahí entra también la parte administrativa, entre muchas otras. Es decir, hay que empezar a tocar esos temas que son muy sensibles, que son muy delicados, pero que están allí. Hablar del elefante que está en la sala, ¿no? Porque si queremos hablar de una transición, si queremos plantear y construir la viabilidad de una transición, no se puede dejar de pensar en medidas puntuales sobre actores puntuales. Yo Cuando tengo que habla, diferir. adelante. No, yo tengo que diferir. Yo no veo que el madurismo tenga ningún incentivo para dejar el poder para irse a ser senadores vitalicios. No lo veo. Si me perdonan, pero yo no creo que eso. Además, no tiene por qué, no hay ninguna presión, no hay ninguna capacidad, ningún poder que lo obligue, que lo fuerce a eso. ¿O tú crees que al madurismo le importa la tragedia que viven los venezolanos Pero o que se vayan 5 millones de venezolanos más del país? No le importa. O su propia inviabilidad tampoco le importa. El Maduro está en una situación de supervivencia, creo yo. Yo no veo que eso sea factible. Entiendo que la propuesta y creo que es válido, ¿no? Dentro del marco de la construcción de escenarios y de construir salidas. Ahora, si no hay un poder que se le enfrente, que logre desplazarlos, obligarlos a ellos a dejar Miraflores, no lo van a hacer. Yo más de una vez escuché al madurismo decir, de aquí solo nos sacas muertos. Y creo que esa filosofía que yo escuché hace muchos años ¿Usted piensa que continúa. eso se mantiene? eh, sí, sí, estoy seguro. Yo estoy seguro que todo eso es una filosofía existencial. Es una gente que no se ve fuera del poder porque no saben, no, no se imaginan fuera del poder. No es una gente tampoco que va a vivir un exilio. No es fácil vivir en exilio. Es difícil en todo sentido, no solamente por el tema económico, sino todo el tema de arraigo, la tierra, la cultura. Es decir, el turismo no va a pasar por eso si no tiene que hacerlo, si no se ve forzado a hacerlo. ¿Usted no puede volver a Venezuela, Andrés? ahora, ¿No? ¿Y cómo si yo tengo cargos de traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y no sé cuántas cosas más me acusan a mí por ser y que agente de la Exxon, imagínate? Trabajas en la Exxon porque veo que estás ahí en la refinería, ¿no? Sí, eso fue adrede además. Ricardo, ibas a mencionar algo. sí, 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 fíjate, hay algo que quiero aclarar. Yo no digo que tengan un incentivo o que sea atractivo la posibilidad de dejar el poder, para nada. Lo que digo es, y basándome incluso en la misma lógica de Andrés, él dice, ante la presión popular, pudiera ser como el único factor que genere que ellos salgan del poder, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, en ese escenario, lo mejor para garantizar una transición lo menos traumática posible sería tener preparado esa serie de medidas, porque si no pudiéramos entrar en un loop muy de ingobernabilidad, incluso de un Estado fallido similar al de Haití, entendiendo esa lógica de que a mí me sacan de aquí muerto. Entonces, entendiendo que hay diferencias y hay matices dentro del gobierno, el hecho de tener preparado una serie de medidas, de escenarios en donde se vean no en el exilio, sino se vean haciendo oposición en un país en transición a la democracia, pudiera ser una de las formas de hacer atractivo el dejar el poder ante el escenario de la presión popular, porque lo otro sería una salida abrupta que generaría unas incertidumbres mucho mayores. Oye, se nos está acabando el tiempo ya. Vanessa, haz tú una pregunta, yo hago otra y cerramos rapidito.
Lamentable. una time. Falta mucho tiempo para analizar esto. Se ha hablado de presión popular, Andrés, y la pregunta para ambos, pero comenzamos con Andrés, que lo puso en esta agenda común. ¿Cómo concibe esa presión popular? Es decir, haciendo qué cosas en estas semanas o estos meses, o incluso después del 28 de julio. Bueno, yo creo que de la misma forma como se organizó todo el proceso que condujo a la primaria y lo que ha sucedido después, ¿no? Es decir, organizaciones, en este caso, porque la elección ofrece la oportunidad, organizarse para la elección y para el día siguiente de la elección. Movilización, organización, presión popular en sus distintas expresiones, en la calle, en las instituciones, en fin. No soy, voy a poner yo una estrategia de presión, los que están allá haciendo oposición saben mejor, pero en todo caso hay que prepararse para el día de la elección y el día después como parte de este esfuerzo de presión popular. Y volviendo a la analogía que rápidamente que hacía Nickman con relación al 28, al 23 de enero, recordemos que Pérez Jiménez pudo salir porque tenía a Franco en España. Y gracias a Franco pudo llegar allá, comprarse una mansión en La Moraleja y vivir hasta el fin de sus días muy cómodamente. Maduro no tiene esa ventaja. O sea, Maduro se va a poner para Turquía, para China, para Rusia. No lo sé. No, no, creo que no son destinos muy atractivos, ¿no? No para él en todo caso. No lo creo, no lo creo. A lo mejor, quizás, no lo sé, pero vas a vivir a China y los chinos te van a dejar disfrutar tus millones como dejó Franco a Pérez Jiménez. Ustedes saben bien cómo son los chinos con el tema del capital y el uso del capital y el manejo de las divisas. Tendría que ser producto de un pacto político de muy alto nivel. Yo no sé si los chinos están dispuestos a eso, ¿no? Los rusos, Turquía, más allá de eso, no lo veo. Que Irán, Siria, Cuba, Cuba, pero es que Cuba también está, tú sabes, caminando sobre huevos. O sea, Cuba, claro. ese régimen se sostiene, no, no lo sé. Las dificultades en Cuba son muy grandes en este momento. Y no solamente por las carencias estructurales y energéticas de todo tipo, sino, bueno, ustedes han visto lo que es ha sido las protestas de la gente en la calle, la gente está perdiendo el miedo también en Cuba. Ricardo, Ricardo. Sí, mira, yo veo algo como muy puntual en base a el tema, la coyuntura electoral es muy propicia para la organización, ¿no? Y se convierte en una excusa y en una oportunidad para la organización. Por ejemplo, tan importante como el voto es la custodia del voto. Aquí vimos el referendo sobre el Esequibo y Amoroso declaró 10 millones de votos. ¿Cómo podemos saber que no va a pasar no se va a presentar ese escenario el 28 de julio? Bueno, porque tiene que haber testigos en cada mesa y eso implica una estructura, eso implica una organización y esa organización puede ser el mecanismo celular que no solamente sea el elemento probatorio que se sacaron más votos, si ese sería el escenario que se presente, sino que además sean las células de movilización popular a nivel nacional. No puedo cerrar el programa, Vanessa, sin preguntarle a Andrés y a Ricardo si en estos escenarios de análisis de transición, la posibilidad de que esto se geste, aún a pesar de la dificultad que observa Andrés y que también Ricardo lo observa, que esta transición nazca del propio seno del madurismo y en todo caso del chavimadurismo. O sea, vemos a un Diosdado Cabello haciendo campaña. A ver, uno entiende que María Corina haga campaña por el mundo porque la candidata era ella, pero ¿cómo se explica que Diosdado Cabello sea quien haga la campaña por Maduro y además se siente en el ambiente como una especie de zozobra y de temor por parte del entorno de Maduro en relación al hecho de incluso a generar afirmaciones que le lleguen a uno de ese entorno que dicen que, bueno, cada actor que está alrededor de Maduro dice, yo no soy Tarek El Aissami.
O sea, el fantasma de Tarek El Aissami en la posibilidad de generar detenciones y persecuciones dentro del entorno del mismo madurismo hace que haya una serie de acciones posibles, pregunto, para que se genere una especie de ruptura y de posible transición en el marco de un aparente fortalecimiento de la estructura interna en donde vea uno a un Diosdado haciéndole campaña a Maduro y siendo el protagonista de esta campaña y compitiendo con María Corina. Andrés. Yo creo, yo creo que o sea, 6 años más de Maduro no le conviene ni a Maduro. Y hay muchos factores del madurismo que son conscientes de eso. Adelante, Ricardo. Sí, creo que ese es el escenario, el único escenario en donde se presentaría una transición es porque desde el seno del madurismo hay una intención de generar la transición. Es decir, y insisto y aclaro, si se llega a dar una transición es sí y solo sí, porque en el seno del madurismo, de un segmento de la coalición gobernante, están dispuestos a una transición. Y un escenario es, si los números siguen como van, en donde evidentemente Maduro está en clara desventaja, y se llega al 28 de julio en estas circunstancias sin ningún cambio significativo en estos próximos 80 días, es porque hay una negociación y una transición negociada. En otras circunstancias, hay un cambio significativo en estos 80 días o va a haber probablemente una modificación de fecha de la elección, por componer uno de los posibles escenarios. Bueno, Andrés, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedaron muchas cosas en el tintero, por Dios. Yo creo que esto debería tener una segunda parte de análisis de transición con ustedes dos. Pensémoslo seriamente para dentro de las próximas semanas, porque además va a haber mucha tela que cortar en estos días. Vanessa. Muchísimas gracias. Gracias a ambos y que se repita esta oportunidad. Bueno, Vamos gracias a entonces ustedes más bien por la ahora, invitación. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes por vamos, la invitación. Gracias a Ricardo Gracias, también. gracias a sí, ustedes. vale, gracias, Andrés, Ricardo. Ahora vamos a el segmento Gracias. de el resumen y las conclusiones a las que vamos a llegar Vanessa y yo en relación con este programa en Agenda Común. Luego de esta conversación con Andrés Izarra y con Ricardo Ríos Nigmer, vemos que sobre transición hay un montón de ideas y poca claridad. Vamos a poner algunos elementos sobre la mesa para el análisis. Los puntos en común de esta conversación. Ambos coinciden en que la presión popular, es decir, la presión del pueblo venezolano organizado, es el que puede llevar a un cambio en el poder y a un avance hacia la reconstitución de la democracia. Allí se hace necesario tender esos puentes y dar garantías, un tema sobre el cual no tiene mucha seguridad Andrés Izarra. Ambos coinciden que no ven esos puentes de oro, esos llamados puentes de oro en este momento. También coinciden en que hay presión contra el mandatario Nicolás Maduro desde el campo internacional y que también, por ejemplo, países vecinos como Brasil y Colombia ven que hay un costo para ellos, para su ejercicio de gobierno y para su gobernabilidad. Ahí va a haber un costo si el mandatario Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Ambos coinciden, que también lo hicieron a partir de una pregunta y un comentario que tú hiciste, Nimer, en que vale la pena retomar los elementos del 23 de enero de 1958. Y sobre organización popular, presión popular, ambos coinciden en que la gente debe pensar tanto en la organización para estas próximas semanas, para el día de las elecciones y también para el día después, para tener fuerza y poder
movilizarse hacia las instituciones y movilizarse donde corresponda. Esos son los elementos en común. En desacuerdo, varios elementos en los que no coinciden. Por ejemplo, Andrés Izarra no ve que haya incentivos para que lo que él llama el madurismo deje el poder. Ricardo Ríos dice que hay que plantearse a lo mejor algunas propuestas como las que ha hecho el profesor Víctor Álvarez, que podrían ser viables, pero en todo caso ambos coinciden en que no es atractivo dejar el poder. Nick. Sí, sin duda alguna, lo primero que sorprende es un nivel de escepticismo en los dos mucho mayor en Andrés que en Ricardo en relación con el tema de la transición, aún a pesar de que está en boga el concepto y ha habido propuestas como las que se analizaron por parte de ellos dos, de Víctor Álvarez, que, bueno, que generan mayor escepticismo todavía por la viabilidad y porque más allá de que pueda ser una propuesta que se esté negociando en la mesa, pues la duda que tienen los dos es que efectivamente termine siendo un escenario de elaboración de Víctor Álvarez, que es una propuesta al aire, como decía el mismo Izarra, ¿no? Entonces, bueno, está el hecho de ese escepticismo, sin embargo, se afirma que el madurismo está preso del poder y que precisamente al estar preso del poder es muy difícil que pueda haber o tenga interés en una transición. Sin embargo, los dos reconocen que se posiciona el tema de la transición a pesar de este escepticismo y que existe una pequeña ventana para que se dé esta transición. Esto lo ve más Ricardo que Andrés. También los dos coinciden en el hecho de que hay un crecimiento cualitativo de la oposición y que, como dijo Andrés, la primaria ha sido clave para ver este crecimiento cualitativo, pero ven que la transición solamente se puede dar a través de una movilización social y no necesariamente a través de puentes de oro. Eh, Interesante la visión de los dos en relación con este tema de la búsqueda de posicionamiento de la transición desde la Cancillería colombiana y desde el gobierno de Petro. Sin embargo, lo sienten como una parte de la respuesta de una presión como consecuencia de los riesgos de que Maduro permanezca en el poder y no necesariamente porque haya un proceso de negociación detrás de ello. Eh, eh, Dice Ricardo y también Andrés lo secunda que el PSUV debería empezar a aprender a verse en la oposición y que según la lógica de ellos debería el PSUV cambiar a Maduro, pero pareciera que su lógica es distinta, su sentido de la lógica es distinta. Arrebato o negociación en este escenario pues serían como los dos elementos presentes. Los dos rechazan el hecho de que la gente tiene distancia ante una posible inmunidad, especialmente por los temas de los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Eh, por otra parte, el gobierno no pareciera estar solicitando ningún tipo de garantías para que se pueda generar este tipo de transición. Al final, el único escenario donde se puede dar una transición es que dentro del madurismo se geste o estén dispuestos a que esto se dé y los dos no lo están viendo de manera muy clara en el ejercicio que hemos hecho el día de hoy, Vanessa. Bueno, Nimmer, seguimos avanzando y seguimos poniendo elementos sobre la mesa para la construcción de la agenda común. Ese es el gran reto. Así que hoy creo que hemos tenido, bueno, elementos importantes para saber lo que no, para no generar la falsa expectativa y seguir haciendo una agenda común que realmente tenga arraigo en expectativas reales por parte de los sectores en pugna en el país por el poder. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias, Nimmer. Será entonces hasta nuestra próxima agenda común.